el programa que vamos a ver hoy. Bueno, primeramente nos adentraremos en la relación que han tenido los mercados y la COVID-19, ya que no solamente ha afectado a nuestra vida personal, sino también y muy especialmente a la económica. Posteriormente hablaremos de un segmento de inversión, como es la inversión socialmente responsable, que lleva ya de moda bastantes años, pero que se ha acelerado con toda la pandemia. Después hemos querido hablar de un tema que no se suele tocar mucho, que es de la psicología de los inversores, dado que este está siendo un año realmente especial, ¿no?, en este sentido, y queríamos tratarla con vosotros en este espacio. Y por último, en la parte más importante de todo el programa, pues la centraremos en las carteras de inversión que manejamos en Merisa Patrimonios y en la visión de los mercados que tenemos para los próximos años. Bien, la situación de los mercados, con anterioridad a que llegara la COVID-19, allá por febrero o marzo de este año, tenían una ligera tendencia al alza a nivel mundial. Todos los índices se estaban comportando de una manera razonablemente positiva, pero fue llegar la COVID y, como pudimos comprobar, se produjo una caída bastante fuerte de los mercados. Esta caída hizo que todos los mercados e índices mundiales, sin excepción, cayeran en torno a entre un 30 y un 40%, dependiendo del índice. En esta gráfica que os hemos puesto, pues hemos querido mostrar los tres índices europeos a los que hacemos un mayor seguimiento, que son el IBEX en color verde, el DAX en color morado y el CAC en color francés y el CAC francés en color gris, y los tres índices principales norteamericanos, en amarillo el Dow Jones de Industriales, en azul el S&P 500 y en color rojo el Nasdaq Composite. Que si bien, por hacer un inciso, toda la gente se piensa que todas las compañías que hay aquí cotizando son tecnológicas y ni mucho menos es así. Algunas son tecnológicas, otras no. Del 19 de febrero, que fue el primer día que empezaron a caer los mercados, hasta el 16 de marzo, que fue el día en que cayó más fuerte el mercado, se produjo una caída continua de todos los valores y acciones sin excepción. Es decir, un mes fue el tiempo que tardó el mercado o los mercados de valores en ver qué valores iban a comportarse mejor y qué valores iban a comportarse peor en tiempos de COVID. De ahí que desde ese momento hubo una serie de índices que se comportaron mejor y otras que lo hicieron peor. Todos los índices más o menos lo hicieron igual hasta principios de junio, con diferencias del 20% entre el IBEX y el Nasdaq, que fueron las máximas que hubo, pero a partir de ahí ya el diferencial se hizo bastante más amplio, con diferencias que han llegado a ser del 45% en estos últimos días, ¿no? También hemos visto una recuperación mayor en los índices más castigados después del anuncio de la vacuna que en aquellos que lo estaban siendo menos o que se estaban recuperando mejor, como los tecnológicos. Entonces, de aquí podemos sacar la conclusión de que ha afectado bastante, pero no a todos por igual, y que posteriormente el mercado ha ido seleccionando aquellos valores que mejor lo han hecho y los que menos. De todo esto, pues hemos sacado unos sectores que se han encontrado beneficiados por la COVID-19 e igualmente en contraposición otros se han visto perjudicados. Dentro de los beneficiados, sin lugar a dudas, el sector tecnológico ha sido el más beneficiado y dentro del sector tecnológico prácticamente todos sus subsectores. El sector tecnológico engloba un sector muy amplio y muchísimos subsectores. Ya cada vez hay muchísimas más cosas tecnológicas. Aquí no se trata de invertir en tecnología, se trata a lo mejor de invertir en tecnología, seguridad digital, microchips para bancos, ¿vale? Es decir, cada vez hay muchísima más tecnología diferenciada. Y dentro del sector tecnológico hemos querido aquí destacar el e-commerce, simplemente para decir que, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, en nuestros hogares, pues a lo mejor hacíamos una llamada de vez en cuando a Amazon para que nos trajeran algo a casa, pero desde marzo de este año la práctica totalidad de las compras que hemos realizado debido al confinamiento las hemos realizado desde nuestra casa. No solamente compras de utensilios, utillaje, algo que pudiéramos hacer desde Amazon, sino también la comida, la ropa, enseres, todo. Entonces el e-commerce se ha visto muy favorecido. La seguridad digital también se ha visto muy favorecida y también la seguridad física, dado que el COVID ha hecho que se tomen especiales medidas de seguridad en muchos de los entornos en los que nos encontramos, ¿no? Otro de los sectores muy beneficiados ha sido, más que un sector, es un segmento, es el segmento ISR, de inversión socialmente responsable, y
Vamos a hablar posteriormente de él, como he comentado en el programa, con lo cual no nos vamos a parar ahora a hablar de él, ¿vale? También se ha acelerado muchísimo este proceso de inversión, al igual que en los valores tecnológicos. Y, por supuesto, el sector salud. Pero el sector salud no solamente en lo referente al COVID, sino en lo referente a la biotecnología, al sector oncológico, ya que se están realizando una mayor investigación en ese campo, y en todos los campos referentes al sector salud. Así pues, estos tres sectores consideramos que han sido los más beneficiados. Y como decíamos, por contraposición, ha habido unos sectores más perjudicados desde el anuncio de la COVID-19. El ocio, los bares y los restaurantes, debido a los confinamientos que se han producido, ha hecho que este sector a pie de calle, no a nivel digital, porque por ejemplo Netflix, que puede ser considerado ocio, se ha visto incrementado el número de clientes en un porcentaje bastante amplio. Pero a pie de calle, los cines, los bares, los restaurantes han visto muy mermada su actividad y ha habido muchas compañías y pequeños empresarios pues, que han tenido que cerrar, han quebrado y la situación realmente es dramática en este ámbito, ¿no? En muchos de los casos. A veces no nos hacemos a la idea, pero por diferentes casos que escuchamos es bastante fuerte. El sector de la moda. El sector de la moda y de las ventas al por menor, en las tiendas de a pie de calle, también se ha visto evidentemente perjudicado al no poder salir a comprar o al tener restricciones de aforo en los diferentes lugares. Aquí queremos hacer un inciso y es que aquellas compañías que tenían a principios de año más avanzado un programa de compras online o algún tipo de plataformas para poder realizar las compras en Internet, han salido más beneficiadas que perjudicadas y han conseguido mantener sus negocios a flote. Sin embargo, aquellas pequeñas empresas o negocios, o incluso algún grande que todavía no está muy actualizado en este sentido, pues se ha visto, al igual que en el ocio que comentábamos anteriormente, pues teniendo que cerrar sus negocios, ¿no? Y es bastante preocupante igualmente. Y luego el sector turismo. El sector turismo mueve en España el 13% del PIB, y a nivel mundial un importe muy importante. El sector turismo engloba muchísimos subsectores, el sector aéreo, el de transporte, el de cruceros, el de alojamientos, hoteles, y bueno, durante estos meses mirábamos al cielo, no veíamos ningún avión, o veíamos todos los hoteles cerrados, o prácticamente todos, y la verdad es que es bastante triste. Igualmente mueve muchísimo empleo. Ha habido muchos ERTEs, ha habido compañías aéreas que han quebrado, ha habido compañías rescatadas por gobiernos, otras que han pedido el rescate y que no se lo han concedido. Ha habido compañías que han absorbido a otras. Con las compañías de cruceros ha pasado 3/4 de lo mismo. Por ejemplo, las movilidades en autobús y en tren se han visto reducidos muchísimas de los horarios que tenían, ¿no? Y al final, pues todo esto ha redundado en este sector de una forma muy negativa. Así pues, hemos visto que dentro de los sectores ha habido tres que han salido principalmente beneficiados, que han sido el tecnológico, el segmento ISR y el sector salud, y otros tres que se han visto perjudicados, el ocio, el de retail o compras al por menor y el de turismo. Pero ha habido un segmento del que vamos a hablar ahora, llamado ISR, Inversión Socialmente Responsable, que lleva ya bastante tiempo con nosotros. Básicamente se trata de una serie de criterios que se han puesto en liza o de moda ya desde hace bastantes años, criterios no económicos que, por así decirlo, engloban aquellas empresas con un mejor rating en todo lo que se refiere a la mitigación y adaptación al cambio climático. La primera zona mundial que se ha puesto las pilas en este sentido ha sido la Unión Europea, que a finales de 2018 contrató a una serie de expertos para que realizaran una serie de recomendaciones para el establecimiento de una serie de normas para las compañías para poder tener este tipo de actividades contempladas dentro de la compañía y que así los inversores pudieran ver de una forma muy clara si contribuían o no en mayor o menor medida a la mitigación y adaptación al cambio climático. Dentro de esos criterios están los criterios ASG, ambiental, social y gobierno corporativo, que son fundamentales e importantes para ir a por este tipo de compañías. Hay un índice, al igual que tenemos el IBEX o que tenemos otros índices, hay varios índices a nivel mundial que ya solamente engloban desde hace bastantes años este tipo de compañías.
y se están comportando de una manera mucho mejor y más rentable que aquellos índices que no tienen en cuenta este tipo de compañías, o que las tienen pero con otro tipo de compañías entre ellas, ¿no? Entonces, tenemos que ver que este segmento de inversión es importante y ha llegado para quedarse ya desde hace tiempo. Igualmente, como le ha pasado al sector tecnológico, tenemos que decir que, dada la situación de la pandemia, igualmente ha acelerado su implantación y cada vez son más las compañías que se intentan adaptar a este tipo de criterios para tener una mayor visibilidad. Y bien, llegados a este punto, queríamos sacar este tema que muchas veces no le prestamos la importancia que creemos que requiere, ¿no? Durante estos meses, y nos ha pasado con muchos clientes, conozco a muchas personas que también les ha pasado, hemos experimentado una serie de sentimientos, los inversores, tanto positivos pero principalmente negativos, debido a la situación de los mercados, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente vamos a dar dos pinceladas, y es que hay dos sentimientos que influyen a la hora de realizar las inversiones. Esos dos sentimientos son la codicia y el miedo. Es curioso cómo hay datos por volúmenes de compras de los inversores particulares y de los inversores institucionales que nos vienen a decir que cuando los mercados caen o en las caídas de los mercados se produce una gran salida o grandes salidas de dinero por parte de los inversores, principalmente particulares. Es decir, el miedo a perder esas inversiones o ese dinero en el corto plazo les hace recuperar ese dinero con pérdidas, ¿no? Y al revés, cuando los mercados o los índices están muy excedidos al alza o están muy altos, se ven grandes entradas de dinero por parte de los particulares. Entonces aquí simplemente os damos una recomendación igual de válida que las recomendaciones de inversiones financieras que damos a través de fondos o acciones o renta fija, ¿no? Y es que tenéis que ser codiciosos cuando los demás sean miedosos y tenéis que ser miedosos cuando los demás sean codiciosos, porque eso es lo que al final os va a hacer ser rentables a largo plazo, ¿vale? O sea, no podemos, porque un año vaya mal como este, por ejemplo, o cualquier otro, que suele pasar uno de cada 3 o 4 años, sacar todas nuestras inversiones porque veamos que el mercado cae. Porque al final nos vamos a perder, fíjate, desde que salió la vacuna a principios del mes de noviembre hasta ahora, los mercados han tenido subidas de entre el 20 y el 30%. Si no hubiéramos estado en el mercado estos días, nos hubiéramos perdido estas subidas. Entonces, tenéis que tener en cuenta que es muy importante, como os he comentado, ser codicioso cuando los demás tienen miedo y ser miedoso cuando los demás sean codiciosos. Aquí os he venido a traer un pequeño gráfico que algunos de vosotros conoceréis, en los que expresa los sentimientos de una persona a la hora de invertir, ¿no? Pues cómo compra unas acciones, se piensa que se va a forrar, que es un genio, luego empieza a perder valor las acciones, dice, bueno, están baratas, vamos a meter un poco más, bajan muchísimo y dicen, las voy a vender que no aguanto más. Y se pone a subir y al final dice, bueno, esto será algo pasajero, y al final vuelve a estar por encima y ahí es donde vuelve a comprar, con lo cual en el camino ha perdido bastante dinero. Esto pasa para las acciones, para los índices, para los fondos, para muchos tipos de inversiones. Cuando vemos una inversión caer, nos entra el pánico y hay que intentar ahí ser pacientes y evidentemente si tenemos también dinero ahorrado para nuestras inversiones, pues ponerlo a trabajar, porque es el momento, ¿vale? Y bien, este es el último de los puntos de la charla, que consideramos el más importante. ¿Qué estamos buscando actualmente en Merisa Patrimonios? Bueno, después de la gran caída que hubo de los mercados y de la posterior recuperación, en la cual entramos en con la renta variable a finales de marzo y con la renta fija a mediados de marzo, ahora de lo que se trata es de consolidar este beneficio y de hacer carteras lo más resistentes y lo más seguras posibles. Lo más resistentes, pues significa que se comporten mejor ante las caídas. Es decir, que si se produce una caída, pues resista esa caída y se recupere cuanto antes. Más seguras, pues que tengan una menor volatilidad, como ya hemos puesto aquí también en la transparencia, y que los fondos y los activos en donde estén invertidas presenten una seguridad también en el largo plazo. En el largo plazo también les vamos a exigir una mejora de rentabilidad, objetivo. Y también es importante que nosotros no queremos la mejor compañía, ni el mejor fondo de inversión, ni la mejor cartera, la ganadora. No, no, queremos estar en el podio. ¿Por qué? Porque muchas veces yendo a por la mejor,
nos encontramos con que se incrementa muchísimo la volatilidad o con que no es tan resistente o no es tan segura. Entonces, desde Merisa Patrimonios actualmente estamos empezando a rotar las carteras de los clientes hacia este tipo de carteras. Con la reducción de la volatilidad, lo que queremos es que esos sentimientos que hemos comentado anteriormente sean los menos posibles en nuestros clientes, es decir, que no tengan miedo, o sea, que se produzca una menor caída de esas carteras con respecto al mercado, para que no tengan miedo y no quieran sacar sus inversiones, porque son momentos que hay que aguantar y que hay que estar ahí. Lo hemos comprobado ahora con la pandemia, pero desgraciadamente siempre hay gente que tiene miedo en estos momentos. Incluso algún cliente nos ha venido a decir que del perfil que tenía de inversión, que se creía moderado o moderado arriesgado, con esto se ha dado cuenta que es un inversor completamente conservador, ¿no? Entonces, todo eso son consecuencias del miedo y tenemos que intentar comportarnos muchas veces de una forma diferente a lo que somos, ¿no? Como seres humanos, pero es la única forma de ser rentables, con paciencia. Con paciencia y manteniendo la inversión en el largo plazo. Es fundamental centrarnos en el largo plazo, porque si queremos buscar inversiones especulativas y en el corto plazo, lo más probable es que perdamos dinero y perdamos nuestros ahorros. Ahora ya no se trata de ser ahorradores, se trata de ser inversores. Tenéis que tener en cuenta que no hay ningún activo actualmente sin riesgo. Los que eran antiguamente activos sin riesgo, como eran los bonos del Estado, las letras del Tesoro, a 5, 10 años, que tenían rentabilidades del 4, del 5, del 3%, están ahora mismo en rentabilidades negativas o en tipos negativos. Entonces, para poder encontrar algún tipo de rentabilidad o de rendimiento en el mercado, nos tenemos que ir a ser inversores. No nos queda otra, porque al final se trata de vencer lo que es la rentabilidad lo mejor posible y vencer el efecto de la inflación. La inflación media en los últimos 10 años han sido del 2,7%. Y qué decir tiene que la composición del índice de precios al consumo pues tampoco es que sea no esté muy actualizada, ¿no? O sea, ahí se encuentran algunas cosas pues, que son del año de la pumba. Y sí que es verdad que tenemos que intentar al menos obtener una rentabilidad superior a ese IPC. Por eso os comentamos que el largo plazo y la paciencia es fundamental. Habrá momentos en que las inversiones vayan mal y habrá momentos en que vayan bien. Y para eso ya están vuestros asesores, para ver si en un momento que van mal hay que incrementar las posiciones o si van bien hay que recuperar. Nosotros hemos recuperado fondos de inversión o reembolsado en un momento dado que habían excedido de sus canales, ¿no? Y son fondos que nos encantan, pero es que estaban muy excedidos por arriba, con lo cual lo más probable, lo más seguro es que fueran a bajar. Con lo cual, en el largo plazo habrá que hacer de vez en cuando algún movimiento, pero hay que tener paciencia para conseguir los objetivos al final. Y una de las cosas más importantes que hacemos dentro de Merisa Patrimonios es la diversificación. Dentro de nuestros productos o de los activos que seleccionamos y fondos de inversión para nuestros clientes, hay todo tipo de productos o de activos financieros o como los queramos llamar. Muchas veces el asesor financiero tiene que encargarse de ver cuáles van a crecer más o cuáles van a comportarse mejor a lo largo de los siguientes años. No solamente hay acciones y renta fija, es decir, renta variable y renta fija dentro del mundo financiero. Hay muchísimos otros tipos de productos y de activos financieros. Aquí os he puesto algunos, pero son muchísimos más. Tenemos bonos ligados a la inflación, el crowdlending, que son plataformas de financiación, el crowdfunding, que es lo mismo pero para pequeños proyectos, y prácticamente todos los fondos de inversión y productos alternativos invierten en todos este tipo de estrategias o de activos financieros. Y nuestra labor muchas veces es preocuparnos, como os he comentado, de ver cuáles lo van a hacer mejor y cuáles lo van a hacer peor. Entonces, nada, os quería mostrar en esta transparencia pues todas las posibilidades que hay, ¿no? Sí que es verdad que nos centramos mucho en acciones o en renta variable y renta fija, pero muchas veces incluimos otros tipos de activos, ¿no? Y así pues llegamos a la última de nuestras transparencias en las que decimos, ¿y ahora qué? Bueno, pues en este momento en el que nos encontramos, en el que parece que han salido las vacunas, pero que su eficacia o eficiencia es muy relativa, no están publicadas todavía en ninguna revista a nivel salud seria, son notas de prensa las que han sacado cada una de estas compañías, ¿no? Que nos han dicho el porcentaje de eficacia o eficiencia que tienen. Pero sí que creemos que aunque los mercados, los índices van a seguir volátiles en los próximos meses,
ha llegado el momento, como hemos comentado hace 5 minutos, de seleccionar pues, un tipo de productos que, al menos durante los próximos meses, nos permitan incrementar nuestra rentabilidad de una manera tranquila. El primero de ellos que hemos traído en deuda pública, creemos que hay que invertir en aquellos países que todavía tengan margen para los descensos de los tipos de interés. Vosotros sabéis, y si no sabéis os lo decimos, que en la renta fija, cuando bajan los tipos de interés, se incrementa la rentabilidad. Aún, aunque no lo parezca, hay muchos países a nivel mundial, principalmente países emergentes y en vías de desarrollo, que aún tienen los tipos de interés altos. Estamos hablando de tipos de interés al 3,5, al 4, al 5, al 6%. Y que tienen un crecimiento bastante grande, un crecimiento que año tras año se ve reducido, porque pasan ya de ser emergentes o de vías en desarrollo a ser países desarrollados y cada vez reducen más su crecimiento, ¿no? Eso hace que muchas veces bajen los tipos de interés estos países, con lo cual aún tenemos oportunidades. China, por ejemplo, es uno de los países donde creemos que puede haber oportunidades a lo largo de los próximos meses, incluso a lo largo de los próximos años para invertir. Además, tenemos la posibilidad de invertir en crédito privado. Crédito privado, al igual que antes hemos hablado de deuda pública, que son, digamos, bonos de estados, hablamos de crédito privado, pues bonos de empresas. Pero actualmente solo vamos a hacer en empresas con buena calificación crediticia. Pues si no lo sabéis, la calificación crediticia es aquella calificación que varias entidades que están homologadas para ello a nivel mundial dan a cada una de las empresas para ver de qué clase es la deuda que tienen, ¿no? Si es buena, si es mala, si está entre medias. Entonces, lo habréis visto seguramente, clasificación AAA, BBB, etcétera, etcétera. Actualmente solamente nos vamos a dirigir a empresas de buena calificación. ¿Por qué? Tras los últimos meses, los primeros que actuaron fueron los bancos centrales y fue de una forma muy rápida, gracias a Dios. Lo primero que hicieron fue nutrir de liquidez al mercado y de comprar deuda de todo tipo de empresas. Se fueron a todo tipo de grado de inversión, perdón, de calificación, a las de grado de inversión, al bono basura, high yield y otro tipo, ¿no? Entonces, las empresas han podido subsistir hasta ahora, pero en el momento en que se corten estos parches y en el momento en que esas empresas, aunque tengan esta ayuda, vean que no levantan cabeza, se van a empezar a producir quiebras y defaults en todas estas compañías. Entonces, solamente queremos empresas de buena calificación, que son las que menos van a sufrir. De ahí, por ejemplo, que nos hayamos salido hace relativamente poco en el high yield. Habrá otro momento para entrar. ¿El high yield qué es? Son créditos también de empresas privadas. High yield significa alto rendimiento y también son llamados bonos basura. ¿Por qué se llaman bonos basura o de alto rendimiento? Porque son empresas con una calificación muy mala o muy bajita, que tienen o se financian a rentabilidades muy altas. Actualmente estamos fuera porque el diferencial entre la deuda del gobierno y el diferencial entre este tipo de compañías se ha visto muy estrechado, muy estrecho. Solamente nos interesan cuando esos diferenciales incrementan, ya que nos interesa subir ese riesgo de high yield, ya que ese tipo de compañías, cuando invertimos en un fondo de inversión que puede invertir en 500 compañías diferentes, si quiebran 15, 20, 30 o 40 nos va a dar igual porque todavía el resto van a tener una rentabilidad atractiva. Sin embargo, si los diferenciales están muy estrechitos, como es el momento actual, o cada vez se van estrechando más, no nos va a merecer la pena entrar en high yield porque ese coste de oportunidad no nos va a venir bien. Además, actualmente estamos viendo la posibilidad que vamos a entrar en bonos convertibles. Bonos convertibles son aquellos en los que entramos con un dinero, a adquirir bonos, pero al vencimiento del bono, normalmente este tipo de bonos, en lugar de devolverte el principal, te devuelven acciones de la compañía en cuestión. Desde el nacimiento o de la emisión del bono hasta el vencimiento del bono, estos bonos siempre hacen referencia al valor de las acciones, es decir, van a oscilar como oscilen las acciones, siempre en menor medida, pero no lo van a hacer como referencia a un tipo de interés, a la inflación, no. Van a tener de referencia a las acciones. Y siempre van a tener menor volatilidad que las acciones. Por tanto, consideramos que ahora mismo este tipo de inversión es una inversión muy recomendable. Y dentro de la renta variable, y diferenciando entre el tipo de inversión value investing o inversión en valor y la growth investing o inversión en crecimiento, nos vamos a centrar más en la inversión en valor. En los últimos 10 años, la inversión en valor se ha visto denostada en favor de la inversión en crecimiento y las compañías de crecimiento lo han hecho infinitamente mejor que las compañías en valor. Pero estamos viendo ya desde hace semanas o meses
que las empresas de valor o que invierten en valor se están empezando a comportar ya mejor que las empresas de crecimiento. Por tanto, nos estamos yendo hacia este segmento, a esta tipología de este tipo de inversión. Además, mantenemos nuestro tipo de inversión en aquellas zonas geográficas en las que realizamos una combinación de las mejores expectativas de crecimiento de estas zonas junto a una valoración por el PER de Shiller. Zonas geográficas estamos hablando principalmente de países o de continentes. PER de Shiller, ¿qué significa? El PER es un índice que básicamente te dice si una zona está barata para invertir o está cara. Nosotros siempre estamos buscando zonas baratas para invertir, evidentemente, no zonas caras. Y el PER de Shiller lo que hace es hacerte una media de los últimos 10 años de las valoraciones de las compañías de cada una de esas zonas geográficas. ¿Dónde nos estamos yendo? A aquellas zonas geográficas que tienen un PER de Shiller bajito y que además, pues por diferentes aspectos técnicos o estadísticos, presentan una valoración baja, ¿vale? Actualmente nos encontramos este tipo de oportunidades en España, en Latinoamérica, en Rusia, en Europa emergente, y son oportunidades que hay que aprovechar porque al final todo vuelve a subir y vuelve a su media. Y también tenemos que hablar de la inversión temática. La inversión temática la llevamos haciendo desde el inicio, desde el año 2018, cuando comenzamos a trabajar a través de Merisa Patrimonios, y siempre va a haber diferentes temáticas en las que se puedan invertir. Seguridad, consumo, educación, agroalimentaria, mascotas, hay muchísimas, el agua. Estas temáticas cambian de vez en cuando y tenemos que estar pendientes de los cambios que se puedan producir a nivel de inversión hacia unas o hacia otras. Hasta hace poco, cuando se realizaba una inversión temática, te ibas a invertir en esa temática, pero a lo mejor solamente ese fondo cogía compañías que se dedicaran a la industria de esa temática, ¿no? Pues por ejemplo, la industria del agua, la industria hídrica. Pero actualmente nos estamos centrando en fondos de inversión que hagan una inversión transversal dentro de sus fondos. Es decir, que no solamente incluyan la industria, sino también la tecnología y que incluyan cualquier otro tipo de concepto que vaya ahí. Por tanto, para muchos clientes o personas que nos preguntan si no invertimos en tecnología, os podemos decir que esta tipología o este tipo de fondos tienen parte de compañías de las que tienen en cartera son empresas tecnológicas, ¿vale? Lo que pasa es que, como hemos comentado anteriormente, la tecnología o empresas tecnológicas es algo que cada vez más se va a dejar de usar, porque claro, tú ya vas a tener la tecnología en el nicho agroalimentario o en la temática agroalimentaria, ¿no? Porque van a salir unos aspersores o un tipo de robótica para los tractores que lo hagan mejor y ya va a estar implantado en esa temática. Y ese es el tipo de fondos que vamos buscando. Y nada más, simplemente decir que las carteras de los clientes de Merisa Patrimonios actualmente se están elaborando a partir de un proceso de selección de activos y de fondos de inversión que incluyen todas estas cosas que hemos puesto en esta última diapositiva y que es donde creemos que actualmente hay valor y hay crecimiento para los próximos meses, incluso para los próximos años. Y por hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, pues comentar que la pandemia ha traído efectos evidentemente económicos, con esos 3 sectores que hablábamos beneficiados, con otros 3 perjudicados, que la inversión socialmente responsable, que lleva ya en Liza unos años, se ha comportado muchísimo mejor y va a tener una aceleración muy fuerte también durante los próximos años, que la psicología en la inversión es muy importante y que hay que intentar ir contra natura, lo que nos marca nuestra cabeza. Es muy complicado, pero hay que intentarlo. Y que, bueno, actualmente tenemos una serie de carteras que creemos están bien dispuestas de forma segura, de forma resistente y diversificadas para el largo plazo y que los nichos o los lugares donde encontramos crecimiento han sido los comentados anteriormente. Espero que os haya gustado, espero que ahora participéis y que hagáis todas las preguntas que queráis, ¿vale? Porque aquí se trata también un poco de comentar el tema y de ver un poco cuáles son vuestras inquietudes.